Javier abrió la puerta de su apartamento en el centro de Madrid y encontró sus maletas tiradas en la acera como si fueran basura. Su padre, con el rostro enrojecido por la ira, le espetó desde el umbral: «Eres una vergüenza para esta familia. No vuelvas nunca más». En ese instante, el mundo de Javier se derrumbó. El joven de 28 años, que acababa de confesar su orientación sexual, sintió un vacío helado en el pecho. Pero entonces vio a Miguel al final de la calle, esperándolo con una mirada que prometía un refugio inesperado. Miguel, de 30 años, había sido el catalizador de todo aquello. Se habían conocido 2 años antes en una pequeña librería de Malasaña, donde Javier trabajaba como dependiente y Miguel como profesor de historia en un instituto cercano. Al principio, fue solo una amistad basada en conversaciones profundas sobre literatura y política. Pero pronto se convirtió en algo más intenso. Algo que Javier había reprimido durante años por miedo al rechazo familiar. Ahora, con las maletas en la mano, Javier caminó hacia Miguel, quien lo abrazó sin decir una palabra. «Vamos a mi casa», murmuró Miguel finalmente. Y Javier asintió, sabiendo que esa decisión marcaría el inicio de una batalla que no había anticipado. Esa noche, en el modesto piso de Miguel en Lavapiés, Javier derramó todas sus lágrimas. Contó cómo su madre había llorado en silencio mientras su padre gritaba acusaciones de inmoralidad y traición a los valores católicos que habían inculcado en la familia. «Dicen que soy un pecador, que he elegido esto para herirlos», sollozó Javier. Miguel, con su habitual calma, le tomó la mano y respondió: «No has elegido nada, Javier. Solo has elegido ser honesto. Pero ahora tenemos que decidir qué hacemos con esto». Miguel provenía de una familia más liberal en Barcelona. Pero incluso él había enfrentado sus propios demonios: un divorcio reciente de un matrimonio arreglado por presión social, y la confesión tardía de su bisexualidad que lo había dejado aislado de viejos amigos. Al día siguiente, Javier enfrentó la realidad práctica de su expulsión. Su trabajo en la librería apenas le daba para vivir. Y ahora sin el apoyo económico de sus padres, que eran dueños de una pequeña empresa familiar en las afueras de Madrid, se sentía perdido. Llamó a su hermana menor, Ana, la única que parecía entenderlo un poco. «Hermano, lo siento tanto», dijo ella por teléfono, con voz temblorosa. «Papá está furioso. Dice que si te ayudo, me cortará también a mí». Javier colgó, sintiendo una punzada de traición. ¿Cómo podía su propia sangre volverse en su contra tan fácilmente? Miguel, al verlo abatido, propuso un plan: «Buscaremos un apartamento juntos. Yo tengo ahorros, y tú puedes encontrar algo temporal. No estás solo en esto». Pero la presión no tardó en intensificarse. En el instituto donde enseñaba Miguel, rumores comenzaron a circular después de que un colega lo viera con Javier en un bar gay de Chueca. El director, un hombre conservador, lo llamó a su oficina. «Miguel, esta es una institución educativa. No podemos permitir que tu vida personal afecte la moral de los alumnos». Miguel sintió la rabia subirle por la garganta. «¿Mi vida personal? ¿O mi orientación sexual?», replicó con voz firme. El director evadió la pregunta, pero le advirtió que cualquier escándalo podría costarle el puesto. Esa noche, Miguel le contó a Javier, y por primera vez, dudó de su relación.
¿Vale la pena arriesgar todo por esto? Se preguntó en silencio, mientras Javier dormía a su lado. Javier, por su parte, comenzó a buscar empleo con desesperación. En una entrevista para un puesto de bibliotecario en una universidad pública. El entrevistador notó su nerviosismo y preguntó sobre su situación familiar. Javier, en un momento de vulnerabilidad, mencionó brevemente su reciente ruptura con sus padres. El hombre frunció el ceño, entiendo. Pero necesitamos estabilidad aquí. No lo contrataron. Cada rechazo avivaba el conflicto interno de Javier. ¿Había sido egoísta al salir del armario? ¿Debería haber seguido fingiendo para mantener la paz familiar? Miguel lo animaba. Pero sus propias inseguridades crecían. Una tarde, recibió una llamada de su exesposa. Laura, Miguel. ¿Estás seguro de esto? Tus padres me han dicho que estás con un hombre ahora. Piensa en tu carrera. En tu futuro. La tensión culminó en una cena improvisada con amigos comunes. Uno de ellos, un viejo compañero de universidad de Miguel llamado Carlos, soltó un comentario despectivo: hombre, con lo que eras tú. Casado y todo. Y ahora esto. ¿No es un poco tarde para experimentos? Miguel se levantó de la mesa, furioso. No es un experimento, Carlos. Es mi vida. Javier, sintiéndose expuesto, salió al balcón a fumar. Allí, solo con sus pensamientos, se dio cuenta de que cada decisión que tomaba tenía un precio: la pérdida de la familia, la inestabilidad laboral, el juicio social. Pero al mirar a Miguel discutiendo por él, sintió un atisbo de esperanza. Quizás, pensó, el amor verdadero requería estos sacrificios. Días después, Javier recibió una carta de su padre: si renuncias a esa vida pecaminosa, puedes volver. Era una oferta tentadora, pero también una trampa moral. ¿Renunciar a Miguel por la comodidad familiar? La idea lo atormentaba. Miguel, al leerla, sintió un nudo en el estómago. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Javier rasgó la carta: quedarme contigo. Pero en su interior, la duda persistía. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsillos de conservadurismo, especialmente en familias tradicionales como la suya. Miguel decidió contraatacar. Propuso a Javier mudarse a un barrio más abierto, como Chueca, y comenzar a asistir a grupos de apoyo para la comunidad LGBT. En una de esas reuniones, conocieron a otros que habían pasado por lo mismo: expulsiones, rechazos, pero también historias de resiliencia. Una pareja mayor les contó cómo habían superado el rechazo familiar organizando su propia boda sin invitaciones. El amor no necesita aprobación externa, dijeron. Esa idea plantó una semilla en Miguel. ¿Y si lo hacemos nosotros?, le susurró a Javier esa noche. Javier lo miró, sorprendido. ¿Una boda? ¿Ahora? Miguel sonrió: ¿por qué no? Para demostrar que no nos rendimos. Pero la propuesta trajo nuevos conflictos. Javier temía que fuera un acto de rebeldía que alienara aún más a su familia. Miguel, por su parte, luchaba con el miedo a perder su trabajo si la noticia se extendía. Aún así, decidieron avanzar.
planeando una ceremonia pequeña con amigos cercanos. Mientras preparaban los detalles, Javier recibió una visita inesperada de su hermana Ana. He venido a verte. Hermano. Mamá está destrozada. Pero yo creo en ti. Ana les ofreció ayuda financiera secreta. Un gesto de traición a sus padres que la ponía en riesgo. Javier la abrazó. Agradecido. Pero consciente del precio que ella pagaba. La planificación de la boda se convirtió en un campo de minas emocional. Miguel discutió con su jefe cuando un padre de alumnos se quejó de su estilo de vida. Si no puedes separar tu vida privada, quizás este no sea tu lugar, le dijo el director. Miguel replicó, mi vida privada no afecta a mi enseñanza. Pero la amenaza de despido planeaba. Javier. Mientras tanto, encontró un empleo temporal en una cafetería, donde el dueño, un hombre gay abiertamente, lo apoyó. Sigue adelante. Chico. Yo perdí a mi familia hace años. Pero gané libertad. A medida que se acercaba la fecha, los conflictos internos se intensificaban. Javier soñaba con reconciliación familiar, imaginando a sus padres en la boda. Miguel, pragmático, le recordaba la realidad, no podemos forzar el cambio en ellos. Una noche, tras una discusión acalorada sobre invitar o no a la familia, Javier explotó, todo esto es por ti. Si no te hubiera conocido, ¿seguiría en casa? Miguel, herido, respondió, y seguirías mintiendo toda tu vida. Se reconciliaron. Pero la grieta estaba allí. Un recordatorio de los daños colaterales del amor en una sociedad dividida. La boda se fijó para un sábado soleado en un pequeño jardín público de Madrid. Con solo 20 invitados, amigos leales, la hermana de Javier y algunos compañeros de los grupos de apoyo. Miguel y Javier eligieron trajes simples. Nada ostentoso. Para enfatizar la autenticidad de su unión. Pero en los días previos, la presión social se hizo insoportable. Un periódico local, alertado por un amigo anónimo, probablemente Carlos, publicó un artículo sensacionalista, profesor gay planea boda tras abandono familiar. El titular avivó el escándalo. Miguel recibió llamadas de padres indignados, exigiendo su renuncia. No queremos que influya en nuestros hijos, decían. Javier, al ver el artículo, sintió pánico. ¿Y si cancelamos?, sugirió, temblando. Miguel lo miró fijamente, si cancelamos, les damos la razón. Esto es por nosotros, no por ellos. Pero internamente, Miguel dudaba. Su carrera, que tanto le había costado construir estudios en la Universidad Complutense. Años de dedicación. Pendía de un hilo. Llamó a su madre en Barcelona. ¿Quién? Aunque más abierta. Le advirtió, hijo. España ha cambiado. Pero no tanto. Piensa en las consecuencias. Miguel colgó. Sintiendo el peso de la elección, amor versus estabilidad. Ana, la hermana de Javier, llegó un día antes con noticias alarmantes. Papá sabe lo de la boda. Me ha interrogado. Cree que te estoy ayudando. Javier palideció. ¿Qué le dijiste? Nada. Pero está furioso. Dice que si procedes, te desheredará oficialmente.
La amenaza era real, la familia de Javier tenía propiedades que él esperaba heredar algún día. Ahora, todo se evaporaba. Javier pasó la noche en vela. Debatiendo internamente, ¿era el amor suficiente para compensar la pérdida económica y emocional? Miguel. Al notarlo, lo confrontó: si quieres retroceder. Lo entiendo. Pero yo no puedo vivir en la sombra. Al amanecer, Javier tomó una decisión. Seguimos adelante, dijo, besando a Miguel. Pero el costo ya se manifestaba: amigos que no aparecieron. Mensajes de odio en redes sociales. En Chueca, donde vivían ahora, encontraron apoyo en la comunidad. Pero fuera de ese bucle, el mundo era hostil. Durante los preparativos finales, Miguel recibió una citación del instituto, una reunión disciplinaria. Esto podría ser el fin, le confesó a Javier. Javier, sintiéndose culpable, propuso posponer. No, insistió Miguel. Si perdemos todo, al menos lo haremos juntos. La ceremonia comenzó con tensión palpable. El oficiante, un amigo activista, habló de igualdad y resiliencia. Javier y Miguel intercambiaron votos sinceros: prometo amarte a pesar de las tormentas. Dijo Javier. Y yo, protegerte de ellas. Respondió Miguel. Pero en medio de los aplausos, apareció una figura inesperada: el padre de Javier. Con expresión sombría. Todos se congelaron. He venido a detener esta farsa, declaró. Javier sintió un vuelco en el corazón. ¿Por qué? Papá, no puedes aceptarme. El padre replicó: esto va contra todo lo que te enseñé. Es inmoral. La confrontación fue brutal. Miguel intervino: señor, el amor no es inmoral. El rechazo sí lo es. El padre miró a Javier: elige, tu familia o esto. Javier, con lágrimas, respondió: ya elegí. Pero no debería tener que elegir. El padre se marchó, dejando un silencio pesado. Ana abrazó a Javier: lo siento, hermano. La boda continuó. Pero el daño estaba hecho. Los invitados, conmovidos, ofrecieron apoyo. Pero Javier sentía una herida profunda. ¿Había valido la pena herir a su padre así? Tras la ceremonia, la pareja se refugió en su nuevo hogar. Miguel, exhausto, confesó: mañana enfrento la reunión en el trabajo. Podría perderlo todo. Javier lo abrazó: entonces buscaremos juntos. Pero la realidad golpeó pronto. Al día siguiente, Miguel fue suspendido temporalmente mientras investigaban las quejas. Es discriminación, protestó él ante el comité. El director admitió: no es por tu orientación, sino por el escándalo. Miguel sabía que era una excusa. Regresó a casa derrotado, cuestionando su decisión de hacer pública la boda. Javier, mientras tanto, enfrentó su propio drama. Su madre le envió un mensaje: hijo, tu padre está enfermo del corazón por esto. Vuelve y renuncia. Era una manipulación emocional, pero efectiva. Javier dudó: ¿era responsable de la salud de su padre?
Llamó a un terapeuta del grupo de apoyo, quien le dijo, no puedes cargar con su intolerancia. Aún así, la culpa lo carcomía. Miguel, al verlo sufrir, propuso contactar a un abogado para demandar al instituto por discriminación. Lucharemos legalmente, dijo. Javier asintió, pero temía más confrontaciones. Los meses siguientes fueron un torbellino de batallas. Miguel ganó la demanda parcial, recuperando su puesto pero con una advertencia. El costo, abogados caros. Estrés constante. Javier perdió su empleo temporal cuando el dueño cerró la cafetería por presiones locales. Encontró otro en una ONG LGBT, donde se sintió valorado por primera vez. Pero la familia seguía dividida. Ana mediaba en secreto, llevando mensajes entre Javier y su madre. Ella te echa de menos, decía. Javier respondía, entonces que me acepte como soy. Una noche, Miguel y Javier discutieron ferozmente. Todo esto es demasiado, gritó Javier. Perdí mi familia por ti. Miguel replicó, y yo mi estabilidad por nosotros. ¿Quieres rendirte? Se reconciliaron al amanecer. Pero la relación mostraba grietas. El amor, pensaban, era frágil bajo tanta presión. Asistieron a terapia de pareja, donde exploraron sus traumas, el rechazo de Javier, el divorcio de Miguel. Cada elección tiene un precio, les dijo la terapeuta. La pregunta es si están dispuestos a pagarlo. Poco a poco, comenzaron a reconstruir. Miguel se involucró en activismo, hablando en eventos sobre discriminación laboral. Javier escribió un blog anónimo sobre su experiencia, ganando seguidores y apoyo. Pero el punto de inflexión llegó cuando el padre de Javier sufrió un infarto menor. Javier corrió al hospital. A pesar de todo. Allí. Su madre lo abrazó, gracias por venir. El padre, débil, murmuró, no apruebo lo tuyo. Pero eres mi hijo. Era un pequeño paso, pero suficiente para Javier. Miguel esperó fuera, respetando el espacio. Sin embargo, la reconciliación trajo nuevos dilemas. El padre exigió discreción, no menciones tú matrimonio. Javier se negó, es parte de mí. Esto llevó a más tensiones, con Ana atrapada en medio. Ella confesó a Javier, estoy pagando el precio también, papá me presiona para que me case con alguien apropiado. Javier se dio cuenta de que su elección afectaba a todos. ¿Era egoísta persistir? Miguel, inspirado por el progreso, propuso una celebración pública de su aniversario, para mostrar que el amor vence. Javier dudaba, temiendo reavivar el conflicto. Pero accedió, organizando un evento en un centro comunitario. Invitaron a la familia, sabiendo que probablemente no vendrían. Sorprendentemente, la madre de Javier apareció sola. Quiero entender, dijo. Fue un momento emotivo, con lágrimas y conversaciones honestas. Miguel le explicó, no elegimos ser así, pero elegimos amarnos. Aún así, el padre se mantuvo distante. Javier sintió la amargura de una victoria incompleta. En terapia, exploraron el concepto de perdón, perdonar el rechazo.
¿O exigir cambio? Miguel optaba por lo segundo, no podemos normalizar la intolerancia. Javier. Más conciliador. Buscaba equilibrio. Su relación se fortaleció a través de estas discusiones. Pero el precio era constante vigilancia emocional. Con el paso del tiempo, Javier y Miguel se convirtieron en referentes para otros en situaciones similares. Participaban en talleres sobre salud mental en la comunidad LGBT, compartiendo sus historias de rechazo y resiliencia. Pero internamente, las cicatrices persistían. Javier soñaba recurrentemente con su infancia, con un padre orgulloso que ahora lo repudiaba. Miguel lidiaba con paranoia laboral, temiendo que cualquier error lo expusiera de nuevo. Somos fuertes juntos, se decían. Pero cada día era una prueba. Un conflicto mayor surgió cuando Ana anunció su propio compromiso. Es con un chico que papá aprueba, dijo. Pero su voz delataba infelicidad. Javier la confrontó, ¿lo haces por presión? Ana admitió, sí. Para mantener la paz. Esto enfureció a Javier, su hermana sacrificaba su felicidad por los mismos valores que lo habían expulsado a él. Miguel sugirió intervenir, háblale a tu madre. Javier lo hizo. En una reunión tensa. Mamá. No dejes que Ana cometa el mismo error que yo evité. La madre lloró, tu padre es terco. Pero lo amo. Javier replicó, el amor no justifica el control. La boda de Ana se convirtió en un punto de quiebre. Javier y Miguel fueron invitados. Pero con condiciones, sin demostraciones afectivas. Javier se negó, o vamos como pareja. O no vamos. El padre cedió parcialmente, permitiendo su asistencia pero ignorándolos. En la ceremonia, Javier vio la hipocresía, una unión tradicional aplaudida, mientras la suya era tabú. Durante el banquete, un tío borracho hizo un comentario homofóbico. Miguel se levantó, si no respeta a mi esposo. Nos vamos. Javier lo apoyó. Y se marcharon, dejando a Ana en lágrimas. Esto provocó una ruptura total con el padre. No vuelvas a mi casa, le dijo por teléfono. Javier. Devastado. Cuestionó todo, ¿valió la pena? Miguel lo consoló, sí. Porque vivimos auténticamente. Pero la duda moral persistía, ¿era correcto imponer su verdad a costa del dolor familiar? En un grupo de apoyo. Oyeron historias similares, familias divididas. Pero también reconciliaciones tardías. Una pareja mayor les aconsejó, el tiempo cura. Pero la persistencia cambia mentes. Miguel enfrentó su propio dilema cuando le ofrecieron un ascenso. Pero en un instituto más conservador. Tendría que ser discreto sobre nosotros, admitió. Javier se opuso, no volveremos al armario. Miguel rechazó la oferta, optando por un puesto en una escuela progresista con menos salario. El sacrificio financiero los obligó a recortar gastos, aumentando la tensión. Estamos pagando por ser quienes somos, se quejó Javier. Miguel respondió, mejor pagar eso que el precio de la mentira. La sociedad española, con sus avances legales, contrastaba con la realidad cotidiana. En manifestaciones por el orgullo, se sentían empoderados. Pero en el día a día, miradas juzgadoras los recordaban la lucha pendiente. Javier comenzó a trabajar en una campaña contra la discriminación familiar, usando su historia para educar.
Miguel lo apoyaba. Pero advertía, no expongas demasiado, podría herir más. Javier insistió, el silencio es lo que nos hiere. Un giro inesperado ocurrió cuando el padre de Javier, tras un chequeo médico, reflexionó sobre su mortalidad. Llamó a Javier, necesito hablar. Se reunieron en un café neutral. No entiendo tu elección. Pero no quiero perderte, dijo el padre. Javier respondió, no es una elección. Es quien soy. El diálogo fue doloroso, con acusaciones pasadas resurgiendo. Miguel esperó fuera, ansioso. Al salir, Javier sonrió levemente, es un inicio. Pero el progreso fue lento. El padre visitó su hogar, incómodo al ver fotos de la boda. Esto es difícil para mí, admitió. Miguel intervino con empatía, lo es para todos. Gradualmente, conversaciones sobre temas neutrales llevaron a discusiones profundas sobre fe y moral. El padre confesó, la Iglesia me enseñó que es pecado. Javier replicó, la Iglesia también enseña amor. Era un choque de mundos. Pero el diálogo abría grietas en la intolerancia. Ana, liberada por el ejemplo de Javier, rompió su compromiso. Quiero mi propia vida, declaró. El padre enfureció. Pero la madre la apoyó en secreto. Esto creó más divisiones familiares. Con Javier en el centro. Se sentía responsable, su salida del armario había desencadenado una cadena de rebeliones. ¿Soy un catalizador o un destructor?, se preguntaba. Miguel lo tranquilizaba, eres un liberador. En su aniversario, organizaron una cena familiar tentativa. El padre asistió. Rígido al principio. Miguel preparó paella. Un gesto simbólico de tradición. Durante la comida, hablaron de recuerdos felices, evitando temas controvertidos. Pero inevitablemente surgió, hijo. ¿Por qué no intentaste cambiar? Javier respondió con calma, porque no hay nada que cambiar. El padre no insistió. Un pequeño victoria. Sin embargo, la tensión resurgió cuando un vecino conservador del padre difundió rumores sobre la familia desviada. El padre defendió a Javier por primera vez, es mi hijo. Fue un momento de THC-TNH para él, reconociendo el daño de su prejuicio. Llamó a Javier, lo siento. Javier lloró, gracias. Papá. Miguel. Al oírlo, sintió alivio, quizás el amor familiar podía coexistir con el romántico. Pero no todo era perfecto. Miguel perdió amigos de toda la vida que no aceptaban su nueva fase. Javier luchaba con ansiedad crónica por el trauma. En terapia, exploraron el costo psicológico, depresión, insomnio. Cada decisión nos ha cambiado, admitieron. Aún así, su vínculo se profundizaba, forjado en el fuego de la adversidad. A medida que la historia avanzaba, Javier y Miguel se involucraron en política local, abogando por leyes más fuertes contra la discriminación. En una conferencia, Javier habló, perdí mi familia temporalmente, pero gané autenticidad. El público aplaudió. Pero en privado, admitía el dolor persistente. Miguel, a su lado, susurraba, juntos. Lo superamos.
El clímax emocional llegó en una reunión familiar completa. El padre, tras meses de reflexión, abrazó a Miguel, bienvenido a la familia. Era un gesto de aceptación. Pero condicional, no lo entiendo del todo. Pero te quiero. Hijo. Javier sintió una mezcla de alegría y amargura por el tiempo perdido. Ana. Libre ahora. Anunció su propia relación con una mujer, añadiendo capas al drama familiar. Con la aceptación parcial del padre, Javier y Miguel encontraron un equilibrio precario. La familia se reunía ocasionalmente, con temas tabú evitados para mantener la paz. Pero Javier sabía que era una fachada, el verdadero cambio requería confrontar prejuicios arraigados. Miguel, optimista, veía progreso, un paso a la vez. Sin embargo, la sociedad seguía desafiándolos. En el trabajo de Javier en la ONG, recibían amenazas anónimas, degenerados. Volved al armario. Esto reavivaba traumas, haciendo que Javier cuestionara si la visibilidad valía el riesgo. Miguel, ascendido en su nueva escuela, usaba su posición para educar sobre diversidad. Pero un incidente con un alumno homofóbico lo confrontó, el chico repetía eslóganes de sus padres. Miguel lo guió hacia empatía. Pero se preguntaba, ¿cuántas generaciones más para el cambio real? En casa, discutían ética, imponer tolerancia o esperar evolución natural. Javier optaba por acción, el silencio perpetúa el daño. Una crisis final surgió cuando el padre recayó en su salud. En el hospital, confesó a Javier, temía el que dirán más que perderte. Javier respondió, el que dirán no importa, el amor sí. Esta vulnerabilidad unió a la familia. La madre, siempre mediadora, organizó una cena de reconciliación. Allí, el padre pidió perdón a Miguel, fui ciego. Miguel aceptó, todos lo somos a veces. Ana, con su novia, se unió, forzando al padre a enfrentar más verdades. Pero el precio pagado era irreversible, años de dolor. Relaciones rotas. Oportunidades perdidas. Javier reflexionaba, ganamos libertad. ¿Pero a qué costo? Miguel respondía, a un costo necesario para vivir honestamente. Su amor, probado por fuego, emergió más fuerte, pero marcado por cicatrices. En una noche estrellada en Madrid, caminaron de la mano por Gran Vía, simbolizando su victoria contra las ARS. La historia de Javier y Miguel ilustra las complejidades del amor en un mundo dividido, conflictos internos, traiciones familiares, juicios sociales y despertares morales. Cada decisión trajo daño y sanación, cuestionando dónde yace el bien mayor. Al final, ¿es correcto priorizar el amor personal sobre la unidad familiar? ¿O debería el individuo sacrificar su identidad por el bien colectivo?